Pues ahora vamos a iniciar nuestra práctica, nuestro laboratorio con el diodo en corriente directa. Ok, aquí tenemos el diodo que estábamos usando, el de 1 ampere. Aquí tenemos uno de 3 amperes. La diferencia es el tamaño. Hay diodos más grandes, más gordos, de diferente tamaño. El funcionamiento es el mismo, solamente su capacidad de voltaje de corriente es diferente. Lo que vamos a ver es cómo podemos probar con el multímetro que nuestro diodo funciona y poder identificar las terminales ánodo y cátodo. Bueno, primero, en estos diodos, todos los diodos tienen una bandita de color. Aquí se puede ver, no se vea bien. A ver, vamos a ver. Se ve menos. Tiene una bandita de color gris. Aquí se puede ver. Esa bandita de color gris, aquí tiene la bandita de color gris, me indica el cátodo del diodo. En algunos otros diodos, como en este diodo pequeñito, la banda es de color negro. Ese color me dice, este color negro me dice que es el cátodo. Entonces, la banda gris en estos diodos, la banda negra en este diodo, me dice cuál es el cátodo. Y yo, por supuesto, pues el otro es el ánodo. Recuerden que el ánodo es el positivo, el cátodo es el negativo. Ok, cuando el multímetro lo vamos a poner en la función de diodo, todos los multímetros traen una función de diodo. Aquí la pueden ver, la función de diodo. Pueden ver en otro multímetro la función. Este no tiene función de diodo. Este sí tiene función de diodo. Aquí está, se puede seleccionar repite o función de diodo. Y con ellos podemos verificar el funcionamiento. Este multímetro anterior que mostré, el Fluke, es para electricistas, por eso no trae la función de diodo. La otra versión es para electrónicos, que sí tiene la función de diodo. Ok, para verificar el funcionamiento, lo único que tengo que hacer es agarrar las terminales y ponerlas en el diodo. Por un lado, no debería marcarme nada. Aquí lo tenemos, me estoy viendo un 1. Fíjense, cuando junto las puntas me marca corto. Aquí pueden ver, no marca nada porque tengo las puntas invertidas, o eso supondríamos. Luego lo volteamos al otro lado y podemos ver que me marca ahí un valor. Ese valor es el voltaje de conducción del diodo. En este caso es de 398 milivolts. Y aquí la parte, la pinza roja o la punta roja me indica que este es el cátodo, el más, perdón, el ánodo, que es el más, y esta me indica que es el cátodo, que es el menos. Ánodo es el positivo, el cátodo es el negativo, y así lo identifico. Si este diodo estuviera malo, por ejemplo, que estuviera abierto, pues sería igual que aquí, no veía nada en ambas partes. Este diodo está bueno. Entonces podemos ir a ver, ya identificamos el ánodo, que es el positivo, y el cátodo, que es el negativo. Y me muestra su voltaje. Entonces, si lo vemos con el otro multímetro, es exactamente lo mismo. Vamos a ver, ahí está. Me marca el voltaje, lo invierto y está abierto. Vamos a hacer lo mismo con el diodo más pequeño. Ponemos, no marca nada, lo invierto. Y ahí me marca 0.5. Entonces quiere decir que este es el ánodo, que es el positivo, y este es el cátodo, que es el negativo. Obviamente estoy asumiendo que tenemos las puntas bien conectadas en el multímetro. De otra forma, pues no podemos garantizar eso. Vamos a hacer otra vez la medición ahora en este pequeño. Nos marca abierto. Y aquí nos marca el valor de 0.500 o de 538 milivolts. Muy bien. Ahora sí vamos a conectar nuestro diodo a la corriente directa. Voy a poner aquí una fuente de voltaje. Ya tengo aquí. Vamos a poner el multímetro en voltaje para que lo puedan ver.
y vamos a medir el voltaje. Aquí en el proto tenemos 12.09, 12 volts. Ok. Tenemos una resistencia aquí. Esta resistencia es de 22 kilos. Y vamos a colocar primero el diodo más pequeño. Y lo vamos a ver. Aquí está conectado. Este diodo es el 1N4004. Debemos de ver en las especificaciones del fabricante qué voltajes tiene, qué voltaje de caída tiene, a cuánta corriente tiene esa caída y a qué temperatura tiene esa caída en el voltaje del diodo. Entonces, eso lo podemos ver solamente en las hojas del fabricante. En los laboratorios y cuando estemos trabajando, siempre estaremos trabajando con estas hojas del fabricante para ver qué valores tiene el elemento que estemos usando. Ok, aquí lo voy a conectar en polarización directa. El ánodo va al más, que es este que está aquí. El cátodo lo voy a poner a la resistencia. La resistencia va a tierra o al negativo de la fuente. Entonces, de extremo a extremo debería tener yo el mismo voltaje que la fuente, de aquí a aquí. Y son los mismos 12 volts. Podemos ver acá. Ahí está. Ok. Entonces, como estamos en polarización directa, en este diodo debería haber una caída de voltaje igual a su voltaje en conducción directa. Vamos a medirlo aquí. Acuérdense, siempre cuando vamos a medir un elemento es en paralelo con el elemento, el multímetro. Aquí podemos ver que su voltaje es de 0.54. Muy similar a los 540 o 539 milivolts que medimos hace ratito. Igual podemos bajar la resolución aquí en el multímetro y verlo. Ahí podemos verlo de 545 milivolts. Ok. Y entonces en la resistencia pues debe estar el voltaje restante que son 11.53. Entonces aquí tenemos 11.53, aquí tenemos 0.54 y juntos nos dan los 12.07, 12.08 que está midiendo el multímetro. Esto es el diodo en polarización directa. Ahora lo voy a invertir para ponerlo en polarización inversa. Lo que estoy haciendo ahora es conectar el cátodo al positivo y obviamente pues el ánodo viene a negativo a través de la resistencia y esto lo pone al diodo en polarización inversa. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia debería ser 0. Y como pueden ver ahí, el voltaje en la resistencia es 0 y el voltaje, todo el voltaje debería aparecer en el diodo. Ahí tenemos 11.82 volts. Dirán ustedes por qué no se ve en la resistencia una caída y sin embargo la marca. Bueno, eso ya son las variaciones de medición del dispositivo. ¿Sí? Son 20 milivolts ahí que estamos perdiendo. 200 milivolts, perdón, que estamos perdiendo en la medición. Pero si se fijan, el voltaje en la carga es 0 porque el diodo está conectado inversamente. Entonces, esto nos sirve de protección en nuestros circuitos, como les mencionaba. Si este circuito fuera su circuito que ustedes que quieren proteger con el diodo, la resistencia, y ustedes ven aquí, está polarizado directamente el diodo, tenemos voltaje, pero supongamos que nos equivocamos en la conexión y lo conectamos al revés, pues entonces el circuito no va a prender y estamos protegiendo nuestro circuito si lo conectamos al revés. Antes de irnos, se me olvidó de decirles otra cosa que me faltó mostrarles, que es
cuando la carga empieza a ver voltaje hasta después de que el diodo sobrepasa, o la voltaje de la fuente sobrepasa el voltaje del diodo. Aquí en esta parte, este multímetro nos va a mostrar el voltaje de la fuente y este multímetro nos va a mostrar el voltaje de la resistencia. Entonces vamos a ver que este va a ir subiendo y hasta que alcancemos el voltaje del diodo, entonces aparecerá el voltaje en la resistencia. Vamos a subir de 100 milivolts a 100 milivolts. Ahí van 200, 300, 400. Aquí estamos viendo apenas 77 milivolts en la resistencia. Ahí ya tenemos 500 milivolts. Ahí empieza a haber más voltaje. 600. .7, y ahí ya van viendo la diferencia entre el voltaje de la fuente y el voltaje del diodo. Ahí tenemos 1 volt y tenemos .59 en la resistencia. La demás parte está obviamente en una parte está en el diodo y otra parte está en la resistencia. Aquí vamos subiendo el voltaje en la 2 volts, 3 volts, y ahí vamos viendo el voltaje en la resistencia es el voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. Entonces con esto termino la demostración del diodo en directa. Ahora en el siguiente video lo veremos en alterna.